Junto a Richard Hockley, podría describirlo como el hombre más retorcido y depravado que ha tenido la historia del Reino Unido. Quiero que viajemos al pasado, al 1 de abril de 1986. Richard fue el segundo hijo de Edwin y Christina. Se trataba de una familia muy religiosa que vivía en Ashford, Kent. Cuando te hablo de los Hockley, quiero que te hagas una idea de una familia de clase media en Reino Unido. Richard fue un buen estudiante y curiosamente muy popular. Sus amigos de la escuela lo describieron como un chico muy tranquilo pero misterioso. Entenderemos este último adjetivo cuando te cuente que Richard recién terminó su escuela, se alejó de todos sus amigos y comenzó a cometer delitos menores. Sin embargo, pocos meses después llegó su cumpleaños número 17, la misma fecha en la que su madre le regaló una cámara fotográfica y este se acercó al mundo de la fotografía. Richard desde niño practicó la religión cristiana, por lo que ahora con su nueva pasión se buscó un espacio como fotógrafo en todo tipo de eventos religiosos como bautizos y confirmaciones. El joven se enamoró tanto de la fotografía que terminó estudiando en la Universidad de Kent estudios relacionados a ello. Después de terminar sus estudios, el joven se vinculó a un programa de viajeros para tener aventuras y su primera travesía fue conocer Malasia. Llegó al país y buscó un trabajo como cuidador de niños de orfanato. Es así como logra incorporarse a una institución en la que enseñó inglés a estudiantes jóvenes. En el trabajo se hizo amigo de una mujer que tiempo después se convertiría en su compañera de apartamento. Richard era muy nervioso en su trabajo. Se mostraba principiante y muy reservado con su trato hacia los niños. Sin embargo, unos meses después, fue trasladado a una comunidad de alabanza como maestro dominical. Luego de unos meses de trabajo, Richard comenzó a escribir comentarios perturbadores acerca de sus alumnos, todos ellos niños pequeños. Especialmente Richard se refería a ellos como objetos íntimos. Después de ello, el pastor de la iglesia se pronunció tajantemente sobre los comentarios y aseguró que el hombre en cuestión no hacía parte de la comunidad, lo que era mentira. Quizá el pastor solo lo hizo por tener un pronunciamiento sensato para la opinión pública, pero de hecho ellos mismos contrataron a Richard como maestro dominical. Richard sorpresivamente mostró un cambio radical de un día para otro y siguió con su actitud nueva y respetuosa. Logró tanto con su nueva personalidad que incluso le incluyeron nuevamente en la comunidad como un miembro más. Sin embargo, el hombre no era más que un monstruo a punto de emerger. Luego de un tiempo trabajando en la iglesia, Richard comenzó a tener sentimientos hacia una niña de 3 años. Naturalmente, la niña tenía que pasar tiempo con Richard cuando de un momento a otro este comenzó a tocarla. Progresivamente, en cada oportunidad que la veía, llevaba un poco más lejos su despreciable deseo hasta llegar al punto de abusarla íntimamente. Lo más aterrador de todo es que sus atroces actos quedaron grabados en cámara y la víctima tuvo que ver ese metraje cuando creció. Pero Richard, antes de que todo se conociera, abandonó la iglesia y se marchó de esa zona. Pocos meses después encontró otro trabajo para enseñar inglés en un pueblo pobre. En ese lugar aseguró que era un fotógrafo independiente que estaba viajando por el mundo, la zona potencialmente habitada por familias indias de baja educación. Le dieron una oportunidad laboral a Richard. El joven en principio tomó fotos a la aldea explicando que él retrataba la vida en su trabajo fotográfico. Una vez más se ganó la confianza de la comunidad y con el tiempo se ganó un lugar donde vivir con todos los recursos para sus necesidades básicas. Richard pasó un buen tiempo pasando desapercibido y siendo moderado cuando interactuaba con los niños.
Pero esto era el inicio de su voraz y despreciable apetito sexual. En los próximos 9 años de estadía que vivió Richard en la aldea, abusó íntimamente a 29 niños del lugar y les manipuló para que no dijeran nada. Todos ellos tenían entre 4 y 7 años de edad. El hombre logró irse del lugar sin que los padres de las víctimas se enteraran. Después programó un viaje para Camboya, en donde logró una vez más ganarse la estadía de una familia. Su trama era la misma. Él era un fotógrafo que viajaba por el mundo retratando la vida, y como era de esperarse, su actitud no fue diferente a las anteriores. Se ganó la confianza de todos hasta tener la oportunidad de abusar de un niño de 2 años y grabar sus repugnantes fantasías. La manipuló para guardar su silencio y logró irse de la casa. Después logró instalarse en la casa de otra familia donde logró abusar a 2 niñas, ambas hermanas, una de 2 y la otra de 4 años, y despreciablemente logró su cometido sin enfrentar a la justicia. En 2007, el hombre repitió su ritual, viajó a una comunidad pobre para abusar de sus pequeños y lo logró, todo bajo la misma fórmula de sus crímenes anteriores. El hombre decidió estudiar en Malasia para seguir con la oportunidad de conocer comunidades pobres. Obtuvo un título para enseñar inglés a adultos y su esperanza era tener más facilidad de conseguir empleos en diferentes zonas de Malasia. Durante los siguientes meses se le ocurrió una idea para abordar a sus futuras víctimas más fácil. Viajó a la zona costera donde hubiesen playas. En ese lugar fotografiaba a los niños del lugar con el ánimo de captar su atención. Una vez lo lograba, les mostraba las fotografías a ellos y a su vez a los padres para vender una imagen de buena persona. Después, ofrecía clases de inglés gratuitas para terminar dejando una impresión impecable, y esta le favorecería para cometer sus delitos. El hombre logra instalarse con éxito en Port Dickson y retrató sus avances en su diario, en el que escribió: logré conseguir mi familia número 12. Desgraciadamente logró su cometido a las espaldas de los padres. En esta ocasión eran bebés que no podían hablar y por eso no hubo ninguna denuncia en su contra. En 2013 logró vincularse a un orfanato de la India como maestro. Sin embargo, unos meses después fue expulsado del lugar por sus extraños comportamientos con los niños. Cabe resaltar que en este punto Richard no tenía la primera investigación policial en curso, por lo que aún seguía impune e invisible para las autoridades. Richard continuó abusando a bebés y niños de 6 meses hasta 13 años de edad. La mente retorcida del joven le hizo grabar la gran mayoría de sus delitos para posteriormente publicar imágenes de sus actos en la dark web. Y estos serían sus primeros errores dentro de su carrera criminal. El hombre ya tenía un despreciable trayecto de poco más de 9 años en los que siempre abusó de su autoridad para comportamientos indebidos con menores de edad. Las autoridades, a través de un proyecto encubierto, lograron acceder al sitio web donde Richard publicaba sus imágenes, por lo que de inmediato intentaron ubicar quién era la persona que estaba detrás de ese material que, insisto, era demasiado gráfico para ser judicializado de inmediato. Richard Hagley, sin saber que había sido rastreado en la dark web, siguió publicando contenido de manera regular, lo que le permitía a las autoridades seguir con la investigación. Unas semanas después, la policía supo que muchas de las fotografías asociadas al usuario habían sido tomadas en el sudeste asiático con un lente fotográfico Olympus. Las autoridades encontraron en Facebook el perfil de Richard Hagley, en donde se veía que compartía fotografías con menores de edad, pero todas estas eran moderadas por el hecho de estar públicas. Sin embargo, con la ropa de los menores, las autoridades lograron establecer que era la misma ropa que utilizaban las víctimas
que habían sido posteadas en la Dark Web. La agencia criminal del Reino Unido inició su investigación contra Richard Hagley, pero no podían interceder si aún este se encontraba en Malasia. En el 2014, Richard publicó que regresaría al Reino Unido y así lo hizo. El 19 de diciembre aterrizó en el aeropuerto de Gatwick y aunque pensó que era su padre quien lo esperaba para recibirlo, se encontró con una docena de detectives que esperaron por su llegada. Recién lo vieron llegar, lo arrestaron por varios cargos relacionados a comportamientos indebidos con niños. Sin embargo, cuando incautaron su disco duro y computadora, no encontraron ninguna prueba contundente en su contra, por lo que legalmente debían dejarlo ir. Richard llegó a la casa de sus padres y esa misma noche su madre lo interrogó por las acusaciones que le hacían, e inesperadamente Richard le confesó que habría abusado íntimamente por lo menos a 191 niños en su viaje fuera del Reino Unido. De inmediato sus padres lo sacaron de casa y lo entregaron a la policía. Ahora sí, Richard estaba acusado de 91 cargos relacionados a niños. Las autoridades le negaron la fianza y lo enviaron a una corte británica. Su audiencia tuvo lugar en enero de 2016 y en ese día se declaró inocente de los cargos que se le acusaban. Sin embargo, las pruebas gráficas en su contra y la denuncia de sus padres fueron suficientes para determinar a Richard como culpable del abuso íntimo de 191 niños, por lo que procedieron a imputar una condena de 22 cadenas perpetuas. Richard fue enviado a la cárcel de Full Sutton en Yorkshire. Allí pasaría el resto de sus días porque ya no tenía chances de salir bajo ninguna forma. Sin embargo, un giro inesperado llegaría a su vida, esta vez de forma definitiva. El 13 de octubre de 2019, Richard Hagley fue asesinado a sus 33 años por otro recluso. Su atacante fue Paul Fitzgerald. Paul no toleró y repudiaba todos los crímenes que condujeron a Richard a la misma prisión donde él estaba. Siempre manifestó que el peor de los crímenes jamás cometidos son aquellos que atentan contra la dignidad de los niños. Por esa razón, decidió asesinar a Richard con una decena de puñaladas por todo su cuerpo. Pero es algo irónico su motivo cuando él también estaba acusado de lo mismo que Richard. El arma utilizada fue fabricada con un tornillo insertado en un cepillo de dientes y con eso logró acabar con la vida del hombre más retorcido del Reino Unido. No obstante, cuando Paul fue llevado a la corte por su delito de homicidio contra el recluso Richard Hagley, él aseguró que solo quería que Richard sintiera lo mismo que le hizo sentir a sus víctimas. Paul aseguró que quería cocinar el cuerpo de Richard para ingerirlo y así desaparecer su rastro del mundo. Los jueces encargados del homicidio declararon a Paul Fitzgerald culpable del crimen y le imputaron 34 años adicionales a su condena. La reacción del imputado no fue otra que sonreír en la audiencia, pues él seguía sintiendo que hizo lo correcto y aseguró que su plan era asesinar otras 3 personas, pero le terminó gustando lo que hizo con Richard Hagley. La historia de hoy tiene como protagonista a un joven inglés que vivía en Liverpool. Su nombre era Michael Moss y su vida y sus sueños fueron arrebatados por nada más y nada menos que sus compañeros de clase. El joven había nacido en 1984. Su primera infancia fue un periodo de bastante felicidad. Sus padres le brindaban mucho afecto y atenciones. En su hogar nunca hubo necesidad de golpes, pues todo se podía solucionar mediante el diálogo. Durante esos primeros años, los padres de Michael descubrieron sus actitudes para la mecánica. El chico era particularmente curioso y quería descubrir cómo funcionaba cada cosa con la que se cruzaba, así que desde muy pequeño destapaba relojes y los desarmaba por completo, y luego volvía a armarlos sin problema alguno. Sus padres veían con fascinación que su hijo era un chico muy inteligente, aunque no del todo aplicado, pero llevaban con tranquilidad esa dualidad, pues sabían que en el fondo era un muy buen chico, sincero
y muy considerado. La vida de Michael toma rumbos inesperados cuando a la edad de 11 años su padre muere de manera repentina. La relación del joven con su padre era inmejorable. Este lo alentaba con su apasionamiento por la mecánica y se quedaba horas viéndolo mientras el pequeño se entregaba a la tarea de armar el aparato de turno que estuviera captando su atención. El impacto del chico fue demasiado grande y nunca se pudo recuperar de él. Sentía que junto con su padre se había ido gran parte del sentido de la alegría de su vida. Sus notas en el colegio empezaron a ir de mal en peor. Si bien nunca había tenido una vida académica destacable, a partir de este momento todo se empezó a ir al pique. El pobre joven no sabía muy bien qué hacer ante esta pérdida y la manera más sencilla que encontró fue mediante la indisciplina, captar la atención de sus maestros. El chico se había salido un poco de control, por lo tanto los directivos de la escuela decidieron expulsarlo. Su madre, aquejada también por la muerte de su esposo, tuvo que tomar cartas en el asunto y llevó a su hijo a una unidad para jóvenes con necesidades educativas especiales. Liz, su madre, tuvo paciencia con él, pero el muchacho se había vuelto demasiado difícil de tratar. A pesar de todo, Michael era un joven bastante considerado y veía cómo su actitud afectaba el semblante de su madre. Le recomendó, para que ella pudiera descansar, que lo dejara mudar a la unidad en la que tomaba clases. Liz vio con buenos ojos esta recomendación de su hijo y, a pesar del dolor que le generaba estar apartada de él, al menos por un buen tiempo sería un bálsamo para el agotamiento que producía lidiar con él. Sin saberlo, en ese momento Michael se había llevado a sí mismo al lugar donde conocería a sus asesinos. En el momento de su llegada al hogar de niños con problemas, Michael sabía que en el sitio habría cualquier tipo de chicos con problemas, pero jamás imaginó lo que le sucedería. Incluso el joven pensaba que con esto ayudaría a que el ánimo de su madre mejorara, así que se tomó su cambio de residencia con bastante alegría. Era el año 1999, el joven había acabado de llegar a esta unidad para chicos con problemas y no le tomó demasiado tiempo identificar a un trío bastante problemático, algo así como los rudos de la escuela y quienes dominaban a otros muchachos por medio del miedo. Este trío estaba constituido por Alan Bentley, Mark McKeefery y Graham Neary. Sin embargo, Michael sabía cómo lidiar con ellos. Lo único que tenía que hacer era guardar sus distancias, tratar de no cruzarse con ellos y mantenerlos vigilados para que no pudieran hacerle nada. Con este plan en mente, durante varias semanas Michael Moss llevó una estancia totalmente tranquila en la unidad. Pudo seguir practicando su afición a la mecánica y en particular a las motocicletas. Incluso llegó a ganar cierta popularidad dentro del hogar, lo que lo llevó a conocer a una joven bastante bella con la que empezó a salir y con la que al poco tiempo empezaron una relación. Todo iba bastante bien. Lo único que inquietaba a Michael era la anterior relación de su novia, pues había sido con Alan Bentley, uno de los tres jóvenes problemáticos de la unidad. Michael se sentía un poco perturbado, pero el chico no se mostraba particularmente ensañado en contra de él, así que supuso que todo estaría bien y que no tendría ningún problema con los jóvenes. Por su parte, Alan Bentley, al ver que su anterior pareja ya había iniciado otra relación y además con el chico nuevo adicto a las motocicletas, sintió que le golpeaban su ego, así que empezó a decirle a sus dos compañeros que tomaría venganza y que bajo ningún concepto esto quedaría así. Bentley y sus compañeros tenían precedentes. Habían sido expulsados previamente de otro colegio por haber golpeado a un joven a las afueras de Liverpool, pero esta vez tenían algo peor en mente. Ya habían puesto sobre aviso a Michael. Alan le había dado una carta a su expareja en la que le decía que iba a matar a su novio e iba a jugar fútbol con su cabeza. Una noche cualquiera, Alan Bentley y sus dos compañeros se encontraban en el hogar tomando
tomando vodka y viendo una película que los había fascinado. Se trataba nada más y nada menos que la fascinante pero violenta película de Reservoir Dogs del afamado director de cine Quentin Tarantino. Esta película dejó a los jóvenes extasiados y las escenas de tortura despertaron en ellos una idea: torturarían a Michael como una de las escenas de la película. Así fue como esa noche, después de ver la película, los tres jóvenes empezaron minuciosamente a planear cómo atraer a Michael a una trampa y torturarlo hasta la muerte. A estas alturas de la historia, Michael, a pesar de haberle dado algunos problemas a su madre, no es lo que se podría llamar como un joven problemático. No se había nunca metido con nadie y en medio de todo era un chico considerado. Pero eso no detuvo que Bentley y sus sádicos compañeros llevaran a cabo su siniestro plan. Todo comenzó por una llamada. Eran cerca de la 1 de la mañana. El inocente joven se encontraba tranquilamente en su habitación cuando se sobresaltó por el ruido del teléfono. Se trataba de Bentley, pero lejos de lo que Michael esperaba, este fue bastante amable. Le dijo que habían acabado de encontrar en uno de sus vagabundeos una motocicleta abandonada, pero en bastante buen estado, o al menos así lo creían. Por lo tanto, ya que él sabía tanto del tema, necesitaban que le diera una mirada. Los jóvenes le dieron al inocente Michael las instrucciones para llegar hasta donde ellos se encontraban, las afueras de Liverpool, en un parque de juegos en Leatherland. Michael mordió por completo el anzuelo y así, muy de madrugada, se dirigió al parque al que le habían dedicado. Al llegar, lo primero que notó es que por ninguna parte se lograba divisar ninguna moto. Desde ese momento el joven empezó a inquietarse, pero siguió caminando al encuentro de los tres chicos. Tal vez la moto estuviera un poco más lejos y no habían podido moverla. Una vez estuvo cerca del trío, los chicos lo saludaron como si nada, pero de repente y sin previo aviso comenzaron a golpearlo. El aturdido Michael Moss no debía entender demasiado bien lo que estaba sucediendo. Los jóvenes se ensañaron en contra de él y lo golpeaban como si quisieran matarlo. Pero para desgracia de él, primero querían torturarlo. Lo primero que hicieron los tres jóvenes fue inmovilizar a Michael. Lo golpearon tan fuerte que el chico apenas se podía mover. Después de esto empezaron con una sesión de torturas que se prolongaría por al menos 2 horas. Primero pusieron su cuerpo en el piso y, simulando que se encontraban en un partido de fútbol, formaron barreras y un arco. La cabeza de Michael era el balón, así que se turnaron los unos con los otros para patear su cabeza, y mientras hacían esto seguían tomando vodka y cantando una de las canciones más icónicas de la película de Tarantino. Después de haber pateado lo suficiente la cabeza del joven, decidieron cambiar de juego, pero para ello necesitaban un objeto corto punzante, así que decidieron romper la botella que tenían en la mano, y con los vidrios ya podían dibujar con sangre lo que necesitaban. Primero le quitaron la camiseta a Michael y, tirado en el piso como estaba, empezaron a cortarlo en la espalda mientras jugaban 3 en línea, o también conocido como tricky o ceros y cruces. Este juego se prolongó durante varios minutos y al finalizar el cuerpo entero de Michael, todo su tronco sangraba por las heridas que le habían infligido. Pero por desgracia del chico, las torturas no terminaron aquí. Mientras el cuerpo de Michael Moss, al borde de la inconsciencia, sangraba a borbotones, sus torturadores aún no estaban felices, así que lo postraron cerca de un parque de juegos, de esos que tienen pasamanos y columpios, y por turno se subían en la parte más alta del parque y comenzaban a saltarle uno detrás del otro en la cabeza. Después de tantos golpes, el rostro del chico estaba prácticamente irreconocible. Pero no contentos con ello, uno de los jóvenes, con uno de los vidrios de la botella de vodka, intentó cortarle la oreja, pero al ver que no lo iba a lograr, decidió dejarlo así. Luego de esta larga sesión de torturas y sin ninguna muestra de arrepentimiento, la pandilla de asesinos decidió volver a casa, dejando tirado ahí, en el piso, a Michael.
Al día siguiente de que el pobre chico sufriera todas estas macabras torturas y estos acontecimientos siniestros, su cuerpo fue encontrado sin vida a causa de todas las heridas que le habían propinado. La policía llegó rápidamente al lugar de los hechos, pero no podían reconocer al muchacho porque su rostro estaba prácticamente desfigurado. El detective Sim Fletcher dijo que en sus 27 años como funcionario nunca había visto muestras tan salvajes de violencia, así que como lo ordenaba el código, ordenó a sus investigadores que identificaran de quién se trataba el cuerpo. Luego de varias horas se concluyó que se trataba de un joven llamado Michael Moss. Luego de que se identificara el cuerpo, se comunicó al hogar donde vivía el joven. Uno de los funcionarios fue al sitio e identificó el cuerpo. Inmediatamente se puso sobre aviso a su madre. En principio Liz Moss no podía creerlo. ¿Cómo era posible que su único hijo estuviera muerto? Pero su mundo se vino abajo en el momento en el que se enteró de las circunstancias en las que su hijo había sido asesinado. Para ella, esta no es la manera de actuar de un humano, sino de un demonio engendrado por el mal. Pero la policía aún no había dado con los sospechosos. Por fortuna el proceso no tardó demasiado. Las evidencias iban llevando a la policía hacia 3 potenciales sospechosos: Bentley, Neary y McKeefrey. Y para sorpresa de todos, se trataba de 3 menores de edad. Pocos días después, uno de los jóvenes, Neary, aquejado por el remordimiento, decidió confesar que había participado en el asesinato de Michael Moss con la ayuda de 2 de sus amigos, Alan Bentley y Arthur McKeefrey. Las evidencias que la policía venía juntando y el testimonio del joven fue suficiente. La policía pudo capturar a los 3 chicos para que respondieran por sus acciones. Un poco antes de que el juicio se iniciara, la madre del joven asesinado, Liz Moss, acababa de enterarse que los responsables por la muerte de su hijo no tenían más de 15 años. Esta visión horrorizó a la mujer, que no podía salir del asombro, pero no por ello sintió benevolencia por ellos y dijo que estos jóvenes eran producto de la maldad. Pero el asombro de la señora Liz Moss no terminó aquí, pues a pesar de las atrocidades que estos 3 jóvenes cometieron en contra de su hijo, la corte decidió que serían sentenciados a la paupérrima e irrisoria pena de 10 años de prisión. Durante varios años la madre intentó por todos los medios posibles apelar la decisión del juez, pero la sentencia se mantuvo. Los culpables por el asesinato de su hijo pagaron solo 10 años de prisión e incluso uno de ellos pagó menos. Neary, luego de 6 años, pidió libertad condicional y le fue concedida, pero Liz no desaprovechó esa oportunidad y por primera vez se encontró frente a frente con uno de los asesinos de su hijo, el que a estas alturas ya era un hombre. No miró ni una sola vez a los ojos de Liz y lo único que consiguió decir esta vez, en medio de todo su dolor, fue: todavía no puedes mirarme a los ojos, ¿verdad? Esto ha sido todo por el caso de hoy, leyendas. Es increíble los niveles de violencia que la humanidad puede alcanzar, aunque sean incluso jóvenes. Es como si el gen de la maldad corriera por nuestras venas. En definitiva, esa violencia que nos constituye nos ha podido ser contenida, nos habita y absorbe en cualquier momento. Ante situaciones tan insignificantes como un ego golpeado, se pueden hacer presentes. Mark se casó con su novia de la escuela y aunque no se sabe mucho de ella, se supo que su nombre era Kay. La pareja decidió casarse en 1993. Con el tiempo decidieron adoptar a 2 pequeños y unos meses después tuvieron su propia hija. Mark durante varios años trabajó como jardinero y, según su esposa, era una persona admirable por el cariño que le daba a su familia. Un día, el hombre comenzó a beber alcohol de manera intensa y aquí sería el fin de su imagen admirable. En este punto, cambió de trabajo y se volvió guardia de seguridad de un club nocturno en Selby. Allí empezó a ser cada vez más agresivo. En una ocasión, Mark comenzó a beber en su casa. Cuando ya estaba ebrio, fue a su nevera por otra cerveza, una que ya se había tomado minutos atrás, así que decidió culpar a su hijastra de que le estaba robando su alcohol y le propinó una brutal golpiza que casi acaba con su vida. Esta actitud condujo a que su esposa Kay se divorciara de él en 2001. Poco después, Mark
conoció a Claire Sanderson, la exnovia de su amigo William, a quien conoció unos años atrás. Mark se ganó la confianza y el amor de Claire, y una razón para explicar esto es que la mujer también tenía un problema con el alcohol, por lo que ambos solían juntarse para alcoholizarse. Esta complicidad no tardó en ser violenta, producto de la ebriedad en la que solían estar ambos, por lo que era habitual que protagonizaran peleas en lugares públicos. Claire fue apodada por Mark como Bola 8. La explicación de esto es que ella le ocasionó 8 morados en su cuerpo. La familia de la chica estaba preocupada por la actitud de ambos y le pedían a Claire que lo dejara, pero ella se negaba explicando que lo amaba. Su hermana Diane era la persona que más insistía en que esa relación era muy tóxica y no iba a terminar bien. Sin embargo, Mark no sentía lo mismo por Claire. En una ocasión le confesó a un colega de su trabajo que él fantaseaba y quería estar con Diane, es decir, la hermana gemela de Claire, su pareja. El 10 de julio de 2004, Mark y Claire salieron a un pub por la noche para beber. Esa noche se intoxicaron con el alcohol que tomaron, por lo que decidieron irse temprano del lugar. En esa cita Claire le terminó a Mark, argumentando que no se sentía bien con tanta violencia que estaban generando, y esa noche sería la última para Claire. Mark fingió entender las cosas y se ofreció a acompañarla a casa. Una vez en el lugar, en un descuido de Claire, el hombre la golpeó con un martillo 17 veces y no dudó en acabar con su vida estrangulándola. Subió su cuerpo a la bañera en donde lo limpió para meterlo en una bolsa de basura. Después, la envolvió en una alfombra que ocultó en la sala de la casa. Su comportamiento era cada vez más errático porque durante los siguientes días solía sentarse a hablar con el cuerpo de Claire mientras bebía alcohol. En una de sus bizarras conversaciones, Mark confesó que tenía un plan retorcido y que la siguiente víctima en lista era su hermana Diane. El 17 de julio Mark decidió llamar a Diane e inventó que Claire, su hermana, tenía una fiebre glandular, por lo que era importante y le haría mucho bien a ella si Diane la visitaba. Ella inocentemente aceptó. Cuando llegó al apartamento, Mark le abrió la puerta y cuando intentó reaccionar de la cantidad de sangre que vio ahí, sufrió un martillazo en la cabeza que propinó el hombre. Una vez en el suelo, Mark comenzó a abusarla íntimamente mientras la continuaba torturando. En un momento, la ató de manos y pies y con un encendedor empezó a quemarle el cuerpo y después quemó su vello púbico. Después, cogió un arma blanca con la que le hizo múltiples cortaduras por todo su cuerpo. Antes de volverla a abusar, le mordió un pezón y con una extrema brutalidad se lo arrancó. Y para poner más perversión a su plan, el hombre lo masticó y se lo tragó. Luego le apuñaló sus zonas íntimas para finalmente asfixiar a Diane con una bolsa de plástico. Diane, antes de llegar al apartamento, habló con su novio Ian, a quien le contó que se vería con Mark. Cuando él notó que Diane no regresaba, llamó a Mark para preguntarle dónde estaba su novia. Mark de nuevo inventó una historia. Le dijo a Ian que el padre de Claire y Diane había fallecido. En este punto le invitó a un encuentro con el fin de atraerlo a su casa, y así lo hizo. Cuando Ian entró a la casa, se sentó en un sofá que estaba en la sala del apartamento. Ahí le dijo a Mark que notaba un olor a podrido, sin saber que eso que sentía era el aroma de su pareja mutilada y escondida a pocos metros de él. Mark le respondió que era un problema en los desagües. De repente, Ian notó una mancha de sangre en el sofá y Mark, entre risas, le respondió a Ian que su mujer estaba en sus días. Abrió un trago y comenzó a beber con Ian y le ofreció quedarse en la casa, lo cual él aceptó. Al día siguiente, cuando Ian despertó, notó que Mark no estaba en el apartamento. Llamó a la mamá de su novia para darle las condolencias del acontecimiento que inventó Mark.
Justo antes de llamar, encontró el cuerpo de Diana y Claire en bolsas plásticas, y en ese momento pensó que Mark estaba detrás. Por eso estaba huyendo y no dejó ninguna señal de dónde pudo haber ido. La policía llegó al apartamento para recopilar todas las evidencias. En el lugar encontraron la lista de compras del hombre, donde consiguió el martillo y las bolsas de plástico, por lo que se supo que sus crímenes fueron todos premeditados. Sin embargo, hubo un hallazgo escalofriante. Encontraron una hoja con una lista de nombres que podrían ser sus siguientes víctimas, y presumiblemente los siguientes serían los padres de Claire. Luego seguía su expareja Kay. Mark, mientras huía, encontró una casa en la carretera. Decidió merodear el lugar y notó a través de la ventana a una pareja de abuelos mirando la televisión. Se trataba de James y Joan Britton, ambos mayores de 80 años. James sufría el síndrome de Parkinson y su esposa Joan no podía caminar muy bien. Para Mark eran dos presas fáciles, por lo que ingresó a su casa para robarles dinero y objetos de valor. Cuando estaba en acción, cambió de opinión a un plan más perverso. Agarró el bastón de James, quien con dificultad intentó defenderse, pero lamentablemente fue golpeado brutalmente en la cabeza hasta morir. Su esposa tuvo que ver cómo asesinaban al hombre que estuvo con ella durante toda la vida, pero Mark era una bestia y decidió hacer lo mismo con ella. La maltrató hasta quitarle la vida. Para culminar con su repudiable crimen, agarró un arma blanca y la enterró en el cuerpo de la mujer hasta el final, por lo que terminó atravesándola. Mark era el hombre más buscado en ese momento, por lo que decidió esconderse en el bosque, porque habían helicópteros detrás de su búsqueda. Tuvo que beber en varias ocasiones agua contaminada. Desesperado, decidió buscar agua y unos cigarrillos en una gasolinera cerca, por lo que salió del bosque. El trabajador de la estación lo reconoció y decidió comunicarse con la policía rápidamente. Varios oficiales llegaron al lugar y pudieron capturarlo. Una vez en la estación, Mark aceptó ser el responsable de lo sucedido con las gemelas, pero no recuerda haber ingresado a la casa de los ancianos, pues explicó que combinó varias sustancias que le hacen perder la memoria. El hombre fue llevado a juicio y, ante tantas pruebas que confirmarían su responsabilidad de todos los crímenes, decidió declararse culpable. Su condena fue de cadena perpetua sin posibilidad de acceder a la libertad condicional. Ese sería el fin de uno de los hombres más oscuros y retorcidos de Inglaterra. Mary Flora Bell nació el 26 de mayo de 1957 en Gran Bretaña. Sin embargo, su primer día en este mundo no fue nada fácil. Su madre, Betty McCricket, lejos de estar feliz cuando los médicos intentaron poner a Mary en sus brazos, lo primero que dijo fue: "Llévense a esta cosa lejos de mí". Era obvio que la mujer no quería ser madre, pues aún era muy joven para afrontarlo. Con apenas 16 años prefería continuar con su vida, que era una oda a la decadencia. Solía pasar sus días consumiendo sustancias y bebiendo. Betty prestaba servicios íntimos y sentía que su hija sería un estorbo para su trabajo, así que desató todo el odio con la pequeña. Solía suministrarle pastillas para dejarla dopada la mayor cantidad de tiempo. Al pasar los días, Betty estaba aún más desesperada y llegó a lanzar a su hija por la ventana con el objetivo de deshacerse de ella, pero no lo consiguió. La pequeña Mary nunca conoció a su padre. Con el tiempo, Betty se casó con Billy Bell y por esa razón se le concedió el apellido a Mary. Desafortunadamente, ella se dio cuenta que no era su padre, sino un borracho que tenía varios problemas con la ley, hasta que finalmente cayó preso por el delito de hurto a mano armada. Betty involucró a la niña en sus encuentros íntimos, al mismo tiempo que la azotaba con el látigo que utilizaba en sus servicios. Mary perdió toda la inocencia en sus primeros años de vida, luego de que su propia madre la vendiera para satisfacer los deseos de un hombre de 50 años y ella con apenas 8 años. Mary comenzó a ser agresiva, maltrataba a los animales y solía mostrar conductas bastante impulsivas con sus compañeros.
En una ocasión, intentó ahorcar a un compañero de su guardería. Ella actuaba así porque su madre nunca la quiso. Mientras tanto, Betty se ingeniaba una manera de deshacerse de ella. En 1960 intentó darla en adopción. Su intento se frustró luego de que su hermana rescatara a Mary porque iba a ser entregada a una mujer perturbada que iba a abordar un vuelo para Australia. Luego intentó suministrar altas dosis de píldoras para dormir, argumentando que eran caramelos. A consecuencia de esto, Mary fue llevada al hospital donde le practicaron un lavado de estómago. En medio de este desprecio, Maribel se fue forjando como una próxima psicópata. La niña ya presentaba conductas delictivas. En una ocasión intentó ahorcar a 2 niñas. Después, junto a una de sus amigas de nombre Norma Bell, intentaron ahogar con puñados de arena en la boca a una compañera más pequeña. Por fortuna, no lo lograron. Sin embargo, Mary estaba cerca de estrenarse como una asesina a sus 10 años de edad. Era la tarde del sábado 25 de mayo de 1968 y faltaba un día para el cumpleaños número 11 de Maribel. Ese día llevó a un niño de 4 años de nombre Martin Brown a una casa abandonada. Una vez en el lugar, puso ambas manos sobre su cuello y con frialdad lo ahorcó. Unos días después, el cuerpo de Martin fue encontrado por otros niños que entraron a jugar en el lugar. La policía encontró en la escena un frasco de analgésicos al lado del cuerpo. Ante la poca evidencia en el caso, se conjeturó que el niño probablemente por error se comió los analgésicos que le provocaron su muerte. Un detalle bastante cruel por parte de Mary es que ella misma le informó a los padres sobre el hallazgo de la policía. Dijo con frialdad que encontraron un cuerpo que puede ser el del pequeño Martin Brown. Pero su maldad no terminó ahí. Al día siguiente regresó y tocó a la puerta de la familia de Martin. Cuando le abrieron, preguntó si podía ver a Martin. Cuando le contestaron que estaba muerto, ella respondió: «Ya lo sé, solo quiero verlo en el ataúd», y sonrió. La madre de Martin lanzó la puerta e ignoró el cruel comentario de la pequeña Maribel. Luego Mary escribió unas notas en la enfermería Scottswood y lanzó los papelitos por todas partes. En ellos escribió que era la responsable de la muerte de Martin y quería volverlo a hacer. El 31 de julio de 1968, Mary estaba con Norma frente a una demolición de casas. Cuando identificaron a su nueva víctima, se trataba de Brian Howe, de 3 años. Las chicas lo persuadieron para ir a jugar hasta que lo consiguieron. Lo llevaron a un terreno baldío donde le taparon la nariz con los dedos mientras lo estrangulaban con frialdad. Luego abandonaron el cuerpo azul de Brian en el suelo. Antes de que lo encontraran, regresó Mary al lugar de los hechos para escribir sobre el cuerpo del pequeño sus iniciales. Luego cortó el cabello del bebé, después le apuñaló los muslos y finalmente cortó sus partes íntimas. Horas más tarde, el vecindario estaba conmocionado por el hallazgo de Brian. No podían creer la brutalidad del crimen, en especial que sus partes íntimas hayan sido ultrajadas de esa manera. Mary se burló de todos los niños que lloraron la muerte de Brian. Disfrutaba del dolor ajeno. La policía decidió interrogar a Mary porque la notaron muy sospechosa con su comportamiento. La pequeña respondió que ella no tuvo nada que ver y que en su lugar vio a un niño golpear y cortar a Brian con unas tijeras. El hecho de que ella supiera que el niño fue maltratado con unas tijeras despertó más la desconfianza de los agentes. Inesperadamente, Norma culpó a Mary de haber asesinado al pequeño y ambas empezaron a acusarse mutuamente. Finalmente, ambas fueron arrestadas, tanto Mary como Norma, y acusadas de asesinato en segundo grado. El juez encargado del caso argumentó que Maribel disfrutaba del daño que ella ocasionaba.
Sin embargo, fue absuelta de asesinato de primer grado por la falta de responsabilidad que tenía en el momento del crimen, apenas 11 años. Posteriormente se le imputó una condena por asesinato de segundo grado, teniendo en cuenta que el análisis psiquiátrico reflejó que la niña presentaba claros rasgos de psicopatía. Luego de una deliberación que tomó 3 horas, finalmente el jurado tenía lista una sentencia para ambas niñas. Mary fue sentenciada a prisión indefinida, mientras que su cómplice y amiga, Norma Bell, fue absuelta de ambos cargos. En este punto, Mary fue trasladada al reformatorio Red Bank en Lancashire, el mismo centro de reclusión que alojó poco después a John Venables, otro niño que asesinó a James Bulger, que por cierto te dejo el link de ese caso en la descripción. Su madre, en lugar de mostrar preocupación por su hija, comenzó un pequeño negocio lucrativo que consistía en vender historias inéditas sobre su hija. Mary actualmente está en libertad. En su vida más reciente, encontré que quedó embarazada y luego de un conflicto emocional sobre si tenerlo o no tenerlo, teniendo en cuenta en que ella fue una hija no deseada, finalmente decidió en tomar la responsabilidad de ser madre. Un dato muy curioso es que su hija nació el 25 de mayo de 1984, el mismo día en que asesinó a su primera víctima, 16 años atrás. La mujer lucha contra el estigma de su pasado mientras se ingenia la mejor forma de sacar a su hija adelante. Sin embargo, a partir de un punto de su vida reciente no se sabe más porque se acogió a un derecho de anonimato. Y así cerraría un episodio trágico que nos cuesta entender porque a fin de cuentas, todo es una cadena de errores. No quiero justificar ningún crimen, por supuesto, pero sí me quedo con la duda de saber cómo se hubiese comportado Maribel si solo hubiese sido criada en un hogar que la haya amado. Es probable que las cosas hayan sido muy diferentes. Así que me gustaría invitar a todas las personas que ya son padres y que puedan ver este video a que nunca dejen de entregar lo mejor de ustedes para sus hijos. Esa es la única forma que tenemos para mejorar el mundo, para cambiar nuestro mundo y ser mejores seres humanos. Quiero que viajemos al pasado, concretamente a 1992, y nos involucraremos en la vida de Katie Radcliffe, que por cierto, me permito presentarla en pantalla. La chica para este año ya tenía 18, Katie era una buena chica, le encantaba hacer amigos y se mostraba bastante servicial con los demás. Provenía de una familia amorosa que dispuso todo el tiempo necesario para sus cuidados. Su madre siempre puso todo su empeño para ser esa amiga incondicional para Katie, que nunca le faltara. La joven, quien además era una soñadora, estudiaba para convertirse en estilista. Solía contar con entusiasmo que le gustaría ser dueña de su propio salón de belleza y convertirse en una historia motivacional para las demás personas. Katie tenía una personalidad encantadora, una cualidad que no despistó a los hombres, así que le fue fácil conseguir un novio porque nunca le faltaron pretendientes. Pero como es natural en la relaciones sentimentales, no todas funcionan, y ese fue el caso de Katie, por lo que en verano de ese mismo año cortó con su pareja. Aparentando ser fuerte y fingiendo que no le dolió lo que sucedió con su exnovio, decidió salir a festejar su nueva libertad. Contactó a sus amigas para reunirse y festejar durante toda la noche en un club nocturno. Tal vez para Katie el alcohol es el mejor analgésico para las rupturas sentimentales. Las chicas se divirtieron hasta el último segundo. Naturalmente, las mujeres bebieron hasta la última gota, así que para el cierre del club se encontraban bastante alicoradas y hasta caminaban con cierta dificultad. No sé muy bien las razones del por qué lo hizo, pero Katie decidió irse sola a casa caminando. Sin embargo, la mujer nunca llegó a casa y esa sería la última noche de su vida.
Este no sería un caso en el que la desaparición de Katie se prolonga durante varios días o años mientras buscan su cuerpo. De hecho, al día siguiente encontraron a la joven sin vida a pocas cuadras del club donde la pasó la noche anterior. Los signos de violencia y agresión eran evidentes, que hasta abrumaron a los oficiales que vieron la escena. Katie presentaba la despreciable suma de 27 puñaladas en todo su cuerpo. Las heridas indicaban algo muy aterrador, y es que parecía que el corazón de la chica fue atravesado con un cuchillo. El cuerpo de Katie era el reflejo de una oscura tortura que le propinaron. La sorpresa de los oficiales fue mayúscula cuando notaron que las partes íntimas de la víctima también fueron apuñaladas. Esas eran las únicas señales de un asesino muy retorcido que operaba por el lugar. Los investigadores determinaron algunas características de sospecha del perfil del hombre. Por la cantidad de heridas, creían que se trataba de un hombre con fuerza y de edad mediana. Con estas dos cualidades, la policía comenzó a buscar perfiles similares y disponer vías de comunicación para quienes hayan visto algo relacionado a este crimen. Para los oficiales es imposible ejecutar un asesinato con este tipo de características sin que nadie haya visto nada. Los padres de la víctima fueron alertados de inmediato sobre el hallazgo. La pareja de poco más de 50 años se desplomó ante semejante noticia. No podían creer lo que sucedió, pues aseguraban que su hija no se metía con nadie y mucho menos tenía enemigos que quisieran hacerle algo. Estas confesiones no permitían el avance de la investigación. Los oficiales no tenían señales del autor de este crimen y las posibilidades de hacer justicia parecían mínimas o inexistentes. Lamentablemente, este panorama perduró por 4 años en los que la investigación quedó completamente estancada. Los oficiales seguían aferrándose a su teoría de hace unos años, que la persona que estuvo detrás del crimen tendría por lo menos 30 años y sería de contextura musculosa, pero esa suposición era el perfil completamente opuesto al asesino de la joven. Los oficiales nunca imaginarían que la persona que estaría detrás del crimen hubiera sido una niña de solo 12 años de edad. Pues resulta impensable que una niña de esa edad sea capaz de realizar un crimen así de grotesco. Te presento a Sharon Carr. Por increíble que parezca, sí tiene 12 años. Su vida para su temprana edad era un caos, tenía problemas y además vivía en un hogar en el que su madre le maltrataba constantemente. De su padre no hay mucho que decir, sencillamente era un hombre profundamente machista que vivía la mayor parte de su tiempo borracho. Así que Sharon creció en medio de los golpes y unos padres inestables, y esto marcó de manera definitiva su personalidad. Sharon nació en 1981 y con los años quedó a la deriva luego de que sus padres hayan tomado la decisión de mudarse al Reino Unido e Inglaterra. A pesar de su caótica vida, Sharon intentó y logró mantener durante un tiempo un excelente rendimiento académico en su escuela. Sin embargo, el pasar de los años trajo consigo las consecuencias de haber sido criada en una familia disfuncional. Sharon comenzó a mutar su personalidad a una más extraña, violenta y errática. Comenzó a llamar la atención todo el tiempo con asuntos polémicos. Su actitud se tornó más agresiva y disfrutaba asesinar a cualquier animal con el que se encontraba. Y para empeorar las cosas, se encontró a su presa favorita, las mascotas de la gente, porque sabía que podía hacer doble daño, el físico con el animal y el psicológico con sus respectivos dueños. Una de las anécdotas más bizarras fue cuando la niña decidió hacer una fogata para quemar vivos a varios hámsters. Solía sentarse a observar el sufrimiento de los animales. Ahora bien, estos comportamientos son muy dicientes sobre la personalidad que se está gestando en Sharon. El 85% de los asesinos seriales tienen en común el hábito de torturar a animales y disfrutar de esa práctica. Así que el comportamiento de Sharon era una señal bastante preocupante sobre cómo podría actuar a futuro. Y me refiero a un futuro
de corto plazo. Ahora bien, naturalmente por su actitud, las personas que interactuaban con ella comenzaron a alejarse. Esto hizo que la chica comenzara a sentir odio y rechazo hacia los seres humanos, y así fue como se perfiló para asesinar a Katie de forma cruel y repudiable. Sharon volvió a atacar 2 años después de la muerte de Katie. Se supo de otro ataque bastante turbio. Esto sucedió en la escuela donde Sharon estudiaba. La chica convenció a Annie Marie Clifford de que la acompañara al baño. De un momento a otro, Sharon encerró la puerta y le apuñaló su espalda porque sabría que podría disfrutar de los últimos gestos faciales de su víctima. El baño se convirtió en una piscina de sangre, lo que la terminó delatando. Varios estudiantes que notaron el flujo carmesí salir del baño ingresaron de inmediato para saber qué estaba sucediendo, y miembros de apoyo lograron arrestar a Sharon y trasladar a un hospital a la chica apuñalada. Por fortuna, en el centro asistencial de salud lograron salvar su vida y estabilizar sus signos vitales. Sharon fue procesada para que se le realizara un juicio sobre sus delitos. Lo primero que legalmente se hizo fue evaluar la condición mental de la implicada, pues por su edad era considerada un caso particular. Para eso la enviaron a un centro de detención y no pasaron 2 días cuando Sharon intentó ahorcar a 2 personas al interior del centro de detención. Finalmente el jurado la halló culpable de los delitos que se le acusaba y fue trasladada a un centro carcelario de menores por 2 años. Y bien, aparte de ser una condena completamente irrisoria, el jurado aún no conocía su historial delictivo completo. Katie, la mujer que murió de 27 puñaladas, también era su víctima y no afrontaba ningún proceso por ese caso. Luego de un tiempo de investigación se descubrió que la joven tenía un diario en el que escribió cosas terribles sobre el asesinato de Katie, y esto la pondría al descubierto de su crimen. La chica solía burlarse del crimen contra Katie y dar detalles macabros de cómo la asesinó. Sharon durante su estadía en prisión no hacía más que intimidar a los demás e incluso amenazarlos con que los iba a asesinar. La mujer no tardó en confesar y atribuirse con orgullo el asesinato de Katie. La policía decidió interrogarla sobre el caso de Katie con la esperanza de tener una reconstrucción de los hechos. La chica confirmó ser la responsable, pero cuando retrató cómo sucedieron los hechos, comenzó a variar las versiones y a cambiar detalles de un momento a otro. Sin embargo, confesó algo interesante, y es que tuvo la ayuda de 2 niños más. En su versión, ella, en compañía de sus cómplices, secuestraron a Katie ingresándola a un automóvil. Comenzaron a torturarla en los asientos traseros y finalmente ella decidió asesinarla. Sharon incluso delató a sus cómplices, pero estos, luego de ser interrogados por la policía, fueron descartados como sospechosos porque no parecían tener vínculo con la acusada. Finalmente Sharon fue a juicio por el asesinato de Katie después de su confesión. Los tribunales la recibieron en 1997 para solucionar su situación jurídica, es decir, que se hizo justicia 5 años después de los hechos. La edad de Sharon fue un imán de atracción para decenas de medios de comunicación que comenzaron a cubrir e informar todas las minucias sobre su caso. De esa forma no tardó en ser bautizada como la segunda mujer más joven en ser una asesina en el Reino Unido. Miles de personas mostraron interés por saber qué cosas escribía en su diario, por lo que poco después sus escritos se convirtieron en la noticia más sonada del momento, dando apertura a miles de teorías que las personas empezaron a crear a través de sus escritos. Sharon solía asegurar que sentía al diablo y que incluso lo había visto durante algunas noches. Además decía que no le temía, otras veces decía que ella misma era el diablo y por esa razón nunca le tuvo miedo. Así fue como Sharon se ganó el apodo de la hija del diablo. Su juicio fue un proceso caótico y muy demorado. Luego de 4 semanas de debate, el jurado la encontró culpable del asesinato de Katie y por consiguiente le imputó una condena de cadena perpetua con posibilidad de ser candidata para la libertad condicional. La gente se mostró inconforme con la sentencia, pues la agresora no merece tener oportunidad de libertad porque para las personas eso suponía un riesgo para la sociedad inglesa.
En el centro penitenciario en el que se encontraba, comenzó a atacar a los demás reclusos e incluso guardias de manera constante. Siempre estaba en búsqueda de los problemas. Su comportamiento se salió de las manos al nivel de ser aislada en una celda que se le otorgaba a los presos más peligrosos. Tiempo después fue trasladada al hospital psiquiátrico. Luego de un análisis se demostró que Sharon sufría de trastorno esquizoafectivo. Dentro de sus síntomas comunes se encuentran alucinaciones, delirios e impulsos violentos de manera regular. Unos años después fue trasladada a una cárcel solo para mujeres y que terminó siendo el hogar para el resto de sus días, porque es muy complicado que por su comportamiento pueda obtener la libertad condicional. Muchos analistas incluso predijeron que la posibilidad de que Sharon se recupere de su trastorno mental es prácticamente nula.